Pues continuamos y lo hacemos bueno, con temas relacionados con la salud. Recientemente ha recibido la significación, el reconocimiento del hospital más humano de todo el Estado. Y no es para menos, y además puedo dar fe de ello, el Hospital de Santa Marina, con ese trato cercano, ese trato, bueno, de tú a tú, que contribuye pues a dignificar y a hacer de esas fases a veces de nuestra vida tan especiales como es la recta final, que sea de una manera más digna, más humana y más cercana. Está sufriendo un proceso de renovación total, de digitalización y también, bueno, pues como decíamos, se ha renovado la unidad de cuidados paliativos y queremos conocer un poquito más sobre este hospital de la red de Osakidetza que está ubicado en la ladera de Archanda, el Hospital de Santa Marina. Y por eso contamos hoy con dos de sus responsables, como son Itziar Larrea, que es la gerente, a la que saludamos. Bienvenida, Hala, Itziar. arratsaldeon, bai. Y Pilar Sorando, que es directora médica del hospital. Bienvenida también, ongi etorri. Bueno, pues es un momento muy especial para Santa Marina, ¿no? Ese reconocimiento del hospital más humano, que no sé si lo esperabais, pero yo creo que un poquito sí, ¿no? Porque el trato, siempre se ha hablado del trato de Santa Marina, ¿no? En esa fase tan especial de nuestra vida. Itziar, por ejemplo. Por supuesto, hombre, tú tienes una serie de indicadores y datos que te aproximan a que el logro era factible. Y, lógicamente nos embarcamos, esto formaba parte de una apuesta estratégica del hospital, que lógicamente implicaba un trabajo muy importante con un plan a 4 años vista, o sea, no va enfocado estrictamente, como tú muy bien has planteado, relacionado con la mejora de las instalaciones o con soluciones digitales o tecnológicas, sino relacionado también bueno, pues con procesos de mejora en el proceso de atención a familiares, acompañantes, lógicamente a los pacientes y, por supuesto, sin olvidar también a nuestros profesionales, ¿no? A todos y todas nuestros profesionales. Ese equipo que tenéis, ¿no? Efectivamente, el protagonismo es de ellos, claro. son los que han hecho posible el reconocimiento para Osakidetza, trabajando siempre muy alineados con aspectos que han quedado patentes en el Pacto de Salud, que como muy bien sabes se ha estado trabajando en el último año y han salido pues una serie de objetivos a desarrollar y Santa Marina en ese sentido ha ido muy alineado. Durante estos 4 años ha habido mejoras muy importantes. El hospital se ha transformado radicalmente, propiciando no solamente, nosotros utilizamos el lema de la calidad, pero no solamente en los cuidados, sino en el trato ni el confort, ¿no? Buscando la excelencia en esos 3 ámbitos de actuación. Está claro, es algo muy importante y sobre todo, como decíamos, en esas etapas a veces, bueno, pues tan significativas de nuestra vida, que no solo, porque también hay que recordar que tenemos otra serie de, bueno, pues de no solamente acompañadas al final de la vida, pero sí que está especializado, ¿no? En este sentido, y cómo se agradece en ese momento, ¿no? Ese trato tan cercano, bueno, 2 años, perdón, 2 años, 2 siglos de historia, ¿no? Tiene el hospital, que pasó de ser un hospital de tuberculosos, vamos a llamarlo así, a un hospital con mayúsculas, que muchas veces la gente, no sé si es que está en una zona como un poco separada de Bilbao, Sí. Y hasta se cuestiona, ¿eso es Osakidetza? Claro que eso es Sí, Osakidetza, sí, ¿no? tiene su sentido, ¿eh? Quiero decir que la transformación en aquel momento también marcó un hito. Cuando en Vizcaya existía en 1920 una epidemia de tuberculosis que azotaba a todo Vizcaya. Y entonces existía lo que se llama la Junta Provincial de Tuberculosis. O sea, fíjate la importancia que tiene que ya existía una junta monográfica dedicada a plantear soluciones desde el punto de vista epidemiológico para tratar de combatir y de prevenir la expansión de la tuberculosis. Se decide en esa junta la construcción de Santa Marina, bueno, entonces no se llamaba Santa Marina, se llamaba Edificio Franco, Sí, sí. y entonces en Justamente hoy. 1926 se aprueba la construcción, se inicia la construcción en 1926 y se concluye en 1928. En aquel momento era un pabellón monográfico de mujeres que tenía 330 camas. Posteriormente se hizo un pabellón de hombres, que era el pabellón Briñas, de 250, y por último se hizo el pabellón Tapia, que era monográfico de niños, con 100 camas. En 1944 el complejo sanatorial de Santa Marina contaba con 680 camas.
y lógicamente la orientación y la, Claro, y tiene la su sentido que esté ahí ubicación, ubicado. efectivamente. Ubicado en el monte, pues para Claro, la claro, y hoy en día pues lo perspectiva mismo también, ¿no? Porque también contribuye pues a eso, a respirar un poco un aire pues no tan en la urbe, digámoslo así. Pilar, como directora médica, ¿cuál es un poco la principal misión que guía la labor médica, ¿no? de este hospital? ¿Cuál es un poco ese esquema que tenéis? Bueno, pues nosotros como labor médica nos hemos ido adaptando a la sociedad y a, y a la atención, ¿no? Que lo que comenta Ichi, venimos de un hospital inminentemente que era de tuberculosos, Sí. donde también se creó una unidad de cuidados paliativos, y ahora nuestro principal cliente es la persona mayor. Hay un envejecimiento de la población, que eso es evidente, que está aquí, y que es el principal cliente de Osakidetza, de los sistemas sanitarios, y nosotros nos hemos ido adaptando a esa necesidad de cuidado al adulto mayor. ¿Y qué cambios habéis tenido? Hablábamos de ese reconocimiento, ¿no? Como el hospital más humano, para llegar a esa certificación, un poco cuáles han sido un poco los cambios que habéis tenido que implementar en los últimos años, ¿no? Que se han hecho más patentes precisamente. Evidentemente lo principal es el trato y el ambiente un poco familiar, humano, pero supongo que hay más factores, ¿no? Que han conllevado. Había una historia de trato, de hacer, ¿no? Porque la salud de las personas mayores, no tomar a las personas como enfermedad, sino como un todo, y eso ya venía, esta certificación es una recompensa de años de trabajo, como ha comentado Ichi, y eso nos ha ayudado también a los cambios que ha habido en las instalaciones, que también ayuda, el tener espacios tranquilos, el tener salas donde poder informar, las instalaciones, eso ayuda, pero sobre todo va unido a trato humano con la excelencia también con instalaciones. Pero por seguir un poco la argumentación, a ver, el reconocimiento va enfocado fundamentalmente a nuestros pacientes, familiares y cuidadores, que son el eje central del cuidado, pero también a los profesionales. Está claro, o sea, al equipo, ¿no? en realidad el eje del cuidado y la cultura de cuidados se centra en 3 ejes: pacientes, familiares, acompañantes y cuidadores, y por supuesto los profesionales. El profesional implicado, comprometido y muy ilusionado en el desempeño laboral, eso trasciende al trato del paciente. Al trato es distendido, es humano, es cercano, es próximo, y aporta, pues, lógicamente, un valor añadido, ¿no? Las instalaciones, lógicamente, son claves, porque tenemos halls de esparcimiento con áreas recreativas donde los pacientes y familiares pueden compartir, zonas wifi, zonas de trabajo para familiares, que actualmente, bueno, pues muchas veces se puede teletrabajar, ¿no? Entonces hemos adaptado también zonas para teletrabajar. Juega un papel muy importante, que yo creo que merece especial hincapié reseñarlo, ¿no? El voluntariado para nosotros es clave. Trabajamos mucho con asociaciones, y esto se le da mucha importancia en el Pacto de Salud, la prescripción de asociaciones, orientar a los familiares, pacientes y cuidadores sobre la importancia de contar con la contribución de las asociaciones. Nosotros en este momento contamos con un voluntariado activo de más de 35 personas que proceden de la Asociación Española contra el Cáncer, de Cruz Roja, de Cáritas, de Aviespoc, que es la asociación vizcaína de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ejercen una labor que para nosotros es fundamental. Desde luego, yo me imagino que además eso lo comprobáis no solamente por este tipo de reconocimientos, sino al final lo que toca un poco más de cerca es, me imagino, cuando una familia está pasando esos trances, ¿no? Que os digan, oye, nos hemos sentido como en casa dentro de este marco tan, bueno, pues tan triste que es ese proceso, ¿no? Que al final te reciban de una manera tan cercana, tan humana. Yo puedo dar fe de ello, ¿no? Y me imagino que eso es algo que os lleváis, ¿no? También como equipo. Eso es la cultura de nuestros profesionales, ya va innato, se ha trabajado en ello, y tenemos la atención central en la persona con todo lo que ello conviene, ¿no? Con todo lo que ella lleva. No solo está en una enfermedad, la persona tiene una situación social, tiene una situación mental, con una familia. Es decir, como persona. Y eso además, también llevado a los profesionales. Nosotros quiero decir que
tenemos un plan estratégico, quiero decir que desde un punto de vista de gestión sanitaria tienes que tener un sustento que te encauce la orientación de dónde va la organización en los próximos años. Claro. Y nuestro lema es: no siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Entonces ponemos el foco ahí, en el cuidado. Desde luego, veíamos unas imágenes del Endacari, yo creo que era cuando se hizo la reforma, ¿no? De la inauguración, el 21 de de la unidad marzo. de cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué es un poco lo que se hizo con esa, bueno, pues con esa reforma? ¿Qué es un poco lo que se ha hecho de nuevo en el hospital, ¿no? Porque me imagino que es íntegramente, prácticamente, lo que se ha renovado, ¿no? Hacia una digitalización, hacia una mejora de las instalaciones. Contarme un poquito. Bueno, la unidad asistencial anteriormente era una unidad asistencial de 52 camas, pero eran habitaciones de cuatro pacientes. Claro, en pleno siglo XXI, tener que compartir habitación y además con el perfil que muy bien ha descrito Pilar, de pacientes mayores, pluripatológicos, muchas veces con necesidades de cuidados paliativos que requieren individualizar el proceso del cuidado, pues al final, desde el punto de vista incluso gestor, tenías que utilizar camas porque no podían compartir habitación. Claro. Y luego, por otra parte, donde estaba ubicada la unidad de paliativos, había habitaciones individuales, pero solamente había 6 y el resto eran dobles. En situaciones de cierto nivel de complejidad en el cuidado, en el proceso, o que requerían, o bien por motivos de índole microbiológico o epidemiológico, aislamientos, o en situaciones ya agónicas o al final de la vida, exigía a los profesionales el estar haciendo continuos cambios y muchas veces tenías que anular muchas habitaciones. Desde la perspectiva del cuidado, hombre, pues la situación ideal es poder individualizar el proceso de atención. Entonces presentamos un proyecto funcional a la Dirección General de Osakidetza y al Departamento de Salud, que para nosotros, bueno, pues fue clave el que nos lo validaron automáticamente, porque las mejoras que incorporaba eran evidentes. Eran 1.600 metros cuadrados, 30 habitaciones individuales, que cuentan con soluciones de índole... Está ya implementado, ya tenemos se inauguró el 21 de marzo y ya está funcionando desde entonces. Con habitaciones de entre 20 y 30 metros cuadrados, hay algunas que por vigas y un poco características estructurales tienen que ser un poco más grandes, con baños dentro de la propia habitación, con sistemas de grúa que movilizan a los pacientes hasta el baño, con camas que actualmente se les consideran dispositivos médicos porque llevan incorporado un software que alerta al personal de enfermería cuando el paciente está agitado, se moviliza mucho y tiene riesgo de caídas. En el propio control de enfermería existe un software que alerta a los profesionales de un riesgo asociado a su propia situación. Y bueno, y ahora también estamos trabajando pues, en determinadas soluciones tecnológicas en concreto en esta unidad de cuidados paliativos, pero nuestra idea es hacerlo extensivo a todo el hospital, con realidad virtual incorporada. El tema de las gafas, ¿no? O sea, con situaciones inmersivas aplicando realidad virtual. Es un proyecto, forma parte, porque al final no solamente es aplicar medidas, sino que al final tiene que existir estudios de investigación que aporten una evidencia científica de lo que estás haciendo, aporta un valor añadido, ¿no? Y favorece el proceso de atención del paciente. Entonces, es un estudio de investigación que se hace con una startup vasca, que es Oroy, y con BioVizcaya, ¿no? Que es el Instituto de Investigación de Vizcaya, que depende también del Gobierno vasco. Y bueno, es 2 años de duración. De momento los resultados son espectaculares, pero fíjate, pero es algo que, por ejemplo, a los auditores les llamó muchísimo la atención. Son pequeños detalles que enriquecen, ¿no? Y que al final te dan atisbos de hacia dónde, o sea, qué plus añadido aportan los profesionales. Y en realidad es un número de casos, porque se encuadra dentro de un proyecto de investigación, pero los pacientes tienen, o sea, les entusiasma de tal forma que los profesionales lo aplican a todos los que están ingresados. Y encima son... O sea, involucráis un poco, efectivamente, y
se hace extensivo a todos los pacientes que salen, a los 30. ¿Cuántos sois en, no sé si lo habéis Santa comentado, Marina, el la equipo plantilla, sí, el equipo? 620 personas. 620. Bueno, Pilar, desde el punto de vista un poco más clínico, ¿no? ¿Qué cambios concretos se han observado, ¿no?, de cara a la atención del paciente, pues precisamente tras llevar a cabo este proceso de humanización, ¿no?, vamos a decirlo así? Bueno, los cambios ya, lo que comentamos, es una forma de hacer, ¿no? El clínico es el ver, hemos pasado de ver al paciente no como una enfermedad, ¿no?, sino como un todo en el que vemos en varias esferas. Pues esfera social, esfera clínica, esfera de los síndromes, y ahí vamos acompañando. Y que la humanización no está reñida con la eficiencia ni eficacia clínica. A veces el acompañar nos puede resultar cansado, el hablar claro puede resultar tedioso, pero en el fondo lo que lleva es a mejores resultados de salud, a ordenar y a priorizar. Entonces, el cambio clínico es esa cultura que nosotros ya se venía trabajando de una forma de trabajar y continuar con esa forma de trabajar. No sé si tenéis por delante algún reto significativo, ¿no?, en todo este proceso después de recibir esta certificación. ¿Os quedan todavía? Bueno, supongo que sí, que estos retos cada día, ¿no?, pero un poco algo a corto o medio plazo que digas, pues tenemos que proponer llegar a esto. No sé si hay algún reto importante. A vernos, ¿no? Que sea nuestro lema día a día. ¿Sí? Los reconocimientos tienen fecha de caducidad. O sea, lo importante de esto es la sostenibilidad en el tiempo. Todo lo que apliques, todo lo que mejores, todas las iniciativas que pongas en marcha, o sea, no pueden tener fecha de caducidad, sino que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y no solo sostenibles en el tiempo, sino que hay que plantear nuevas iniciativas que redunden en una mejora en el proceso de atención y que nuestros pacientes, bueno, pues al final el propio hospital tenga prestigio y tenga un efecto llamada, ¿no? Pero no enfocado estrictamente, yo en esto soy muy reiterativa, no solamente enfocado al paciente, sino a los profesionales. Estamos ahora con un proyecto de involucrarnos para el reconocimiento de hospital magnético, y es un proyecto que va más orientado a captar profesionales, que los profesionales quieran venir a trabajar con nosotros, porque es un hospital atrayente por muchas cuestiones, por cuestiones relacionadas con el proceso de atención, con los procesos de reconocimiento, que también se hacen para los profesionales, con procesos formativos, es un continuo, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, actualmente tenemos que potenciar mucho, y esto viene recogido en el Pacto de Salud de Osakidetza, del Departamento de Salud, con la participación de pacientes y familiares. La voz del paciente y la voz del familiar y del acompañante juegan un papel clave. Y nosotros, muy en cuenta, sí, claro. y nosotros además eso ya lo veníamos haciendo en los 2 últimos años. Los jefes de servicio del hospital y las supervisoras, o sea, los líderes de la organización, captan 2 veces al año a familiares de pacientes que están ingresados y hacemos un desayuno de trabajo. Y ellos dan ideas, participan y bueno, y la verdad es que es muy gratificante porque han salido muchas ideas de la participación. Mira, oye, sí. Pues eso está muy bien, porque al final son los que viven un poco, ¿no? Cada situación es diferente y a lo mejor, bueno, pues siempre el aportar está muy bien. Te estaba escuchando, Itziar, y la verdad que es que te explicas como un libro abierto, se ve que, bueno, pues te encanta, ¿no? Sí, me gusta te iba a mucho mi preguntar trabajo. precisamente eso, ¿no? ¿Qué te motiva personalmente, ¿no? Como gerente, pues a liderar un poco todo este equipo tan bonito, tan maravilloso, que al final tú eres un poco la cabeza visible, pero que tienes, bueno, pues entiendo que al final los complementáis todos, ¿no? Pero es un trabajo bonito, difícil también muchas veces, ¿no? Pero... Hombre, al final forma parte de, o sea, es la realidad de la vida, o sea, la vida y luego la parte que muchas veces a todos nos da un cierto miedo, que es el fin de la vida, pero con eso hay que convivir, así de claro, ¿no? Pues realmente el mérito es de todos los profesionales, o sea, nosotros trabajamos en equipo, somos un equipo muy cohesionado, con muy buenas relaciones interpersonales, con un muy buen clima laboral. Allí prácticamente, hombre, somos 620 personas, pero es que el tamaño del hospital te permite llegar a la gestión del detalle y conocer a todo el mundo. Entonces hay mucha conexión y luego, por otra parte,
se percibe el clima laboral, o sea, la gente, este reconocimiento es mérito de todos y todas las trabajadoras del hospital. Desde la cocina, la Comisión Técnica de Humanización está conformada por diferentes categorías profesionales y que representan a todo el hospital, desde cocina, que la parte también de hostelería es muy importante, hasta comunicación, calidad, está todo el mundo representado y al final ellos son los que aportan las ideas, los que aportan las iniciativas, los que dan su opinión y el mérito es de ellos. Y luego nosotros siempre tenemos un planteamiento, ¿no? Que Santa Marina en los últimos años se caracteriza por ser el hospital de las 3 P's, que trabajamos con pasión, con paciencia y con perseverancia. O sea, la gente hasta... bueno, últimamente hemos recibido muchos reconocimientos, no solamente sino otros a través de hospital emblemático en salud digital, como excelente gestión. Y bueno, y al final todos somos hay un entusiasmo generalizado, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo de los propios familiares, ¿no? Claro. Eso que me preguntabas antes y atracción a los clínicos, ¿qué me atrae? Pues una forma de hacer, una forma de trabajar que me hace que tenga sentido de pertenencia y que lo que hago no está reñido con la eficacia clínica, sino que está demostrado que también es eficaz y que también puedo curar y que es una forma ordenada, teniendo en cuenta a la persona y a las familias. Está claro que es un hospital especial, ¿no? Y bueno, pues yo animo a, bueno, en el buen sentido, a quien quiera visitar un poco el hospital, las instalaciones y sobre todo, bueno, pues ese equipo que muchas veces en las situaciones quizás no son las más deseables, ¿no? Pero se agradece, ¿no? Ese calor humano que tenéis y, bueno, que ha sido reconocido, pero evidentemente el mejor reconocimiento es el del día a día, el de los pacientes, el de las familias que conviven con esas situaciones y que muchas veces entiendo que para vosotros y vosotras tiene que ser difícil, ¿no? No involucrarse en esas tantísimas situaciones que viviréis, no sé si a diario, pero tantísimos, pues sí, casi a diario, ¿no? Pero que bueno, tenéis que estar ahí como profesionales, pero también como personas, porque, como decíais, de la vida. Sí, la vida misma. Sí. Pues muchísimas gracias, Itziar, Pilar, por estar con nosotros y por darnos a conocer y acercarnos un poquito más este hospital, uno de los hospitales de referencia de la red de Osakidetza, el Hospital de Santa Marina, que es, como decimos, sobre todo un hospital cercano y humano. Es que ricasco Zuri, y a seguir con esa pasión y con esa calidez en lo que hacéis. Gracias. Es que ricasco. Bueno, pues enseguida vamos con más temas. Como decíamos, vamos a quedarnos con unas imágenes del Hospital de Santa Marina que avanza, como decíamos, día a día en todos los sentidos y enseguida cambiamos de tercio. Hoy estamos aquí porque el Hospital de Santa Marina de Osakidetza ha obtenido la máxima calificación en la certificación de humanización de la Fundación Humans, convirtiéndose en el primer hospital del Estado en alcanzar este reconocimiento. Esta certificación es fruto de años de trabajo, de escucha activa, de compromiso y de mejora continua. Este reconocimiento a Santa Marina refuerza el compromiso de todo Osakidetza con una sanidad más humana, participativa y cercana. Por eso, la certificación que hoy recibe el Hospital de Santa Marina no solo reconoce una excelente labor, sino que marca el camino de lo que queremos seguir construyendo en Euskadi y en Osakidetza. Un sistema de salud que une ciencia y compasión, eficacia y sensibilidad, compromiso y cuidado. Zorionak eta eskerrik asko a todo el equipo Hospital Santa Marina, Zorionak Osakidetza, eskerrik asko.